Vamos a continuar con los hermanos Karamazov. Entonces, Mitya, al ver que, al ver que Gruchenka, al ver que Gruchenka no estaba en la casa, se imaginó que había ido a ver a su padre, al viejo Fyodor Pavlovich, y se dirigió hacia la casa. Estuvo esperando en el jardín, vigiló la ventana que daba acceso a la pieza de Fyodor Pavlovich, no vio a Gruchenka y había tomado una mano de mortero y hizo las señales para que le abriera la puerta. Pero después quieren decir que Mitya nunca hizo las señales y la hizo. Las señales para abrir la puerta. Y después Grigori se levantó y halló a Mitya en el jardín, lo salió persiguiendo, le gritó parricida y le agarró la pierna mientras que se saltaba por la cerca, por la, por la valla. Y Dimitri le dio un golpe en la cabeza y le salió sangre a Grigori y quedó inconsciente. Después, después al saber que estaba fue de nuevo donde Fenia y le dijeron dónde estaba Gruchenka, que estaba en Mokroye con un antiguo amante. Y Mitya decidió sacar el, los 1500 rublos que tenía guardados cerca del corazón, en el cuello, que se había golpeado ahí mismo, diciendo que ahí estaba su vergüenza. Y después empezó a organizar una francachela allá en Mokroye. Llegó con cosas para comer y le dijo al dueño de la posada que trajera mujeres, que despertara a los cíngaros y que, en fin, invitara a todo el pueblo para que fuera a divertirse. Ya y el Mitya entró en el, en la posada y, y se presentó donde estaban jugando las cartas. Estaba aburrida Gruchenka, se había encontrado con su amante que estaba envejecido y estaba aburrida. Y, y empezaron a jugar cartas y el Kalganov se dio cuenta que los polacos, el amante de Gruchenka, estaba haciendo trampa con un mazo de cartas reemplazado. Y, y Kalganov le dijo a Mitya que dejara de jugar, que no le iba a permitir jugar más porque lo estaban engañando. Y entonces después Mitya llamó aparte a los polacos y le ofreció 3000 rublos para que se fueran de ahí y no renunciaran a Gruchenka. Y se ofendieron los polacos porque le iba a pasar 700 rublos apenas y el resto se lo iba a dar después cuando estuviera en la ciudad de donde es Mitia. Y, quedaron encerrados ahí. Y, ya, y, quedaron encerrados ahí. 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 Y, ya, y
quedaron encerrados, solos, y empezaron la fiesta con las mujeres y los cíngaros, y se emborracharon hasta que Dimitri, que pensaba suicidarse, abandonó su plan porque Gruchenka le dijo que lo quería a él. Y entonces después llegaron después que Percotín lo viera con las manos sangrientas y y 3.000 rublos, dedujo que había pasado algo malo en la casa de Fyodor Pavlovich, y el oficial Percotín empezó a llamar a la puerta de noche, de distintas partes, y después al último fue a avisar a las autoridades, al fiscal, al juez, que Dimitri había asesinado a su padre. Pero no estaba seguro Percotín, pero igual hizo eso. Ya y llegaron el fiscal. El fiscal llegó allá a donde Mitia y lo detuvieron. Y Gruchenka dijo: yo soy la culpable de haber puesto en enemistad a Fyodor Pavlovich, el padre, el viejo payaso, con el hijo, el derrochador. Ya, y los detuvieron y empezaron a hacerle la investigación. Bueno, hablaron de la puerta abierta, de los 1.500 rublos, que según todo eran 3.000 rublos, los que había en la casa de Fyodor Pavlovich. Todos decían que había dicho Mitya que eran 3.000 rublos. Y Mitya se resistía a decir su vergüenza, que era que a pesar de haber tenido la oportunidad de entregarle los 1.500 rublos a Katia y decirle: soy un miserable pero no un ladrón, él ya sabía que iba a gastar esa plata y iba a quedar como ladrón. Y ese era el motivo de su vergüenza. Y se lo dijo a los fiscales, a las autoridades, y no le creyeron porque, porque todos decían que eran 3.000 rublos, y en la escena del crimen encontraron el sobre sin el dinero, pero con anotado que tenía 3.000 rublos en su interior. Estaba anotado. Ya, y después pasa el tiempo e Iván Fyodorovich regresa y quiere hacer un plan de escape para que Mitya se vaya para América. Y Iván no sabe quién fue quien mató a su padre. Y va a decirle, a hacer una entrevista a Merdiakov. Y en Merdiakov se esconde y tira su argumento. Y le convence que fue Mitya el asesino. Ya, y después. Pero este Merdiakov era un ser antipático, envidioso, vergonzoso de su origen y odiador de Rusia. Amaba por el contrario a Francia y los franceses y su idioma. Y este era la clase de persona
que iban a visitar al hospital porque había tenido un ataque epiléptico y lo había tenido de verdad y lo había tenido de mentira. Había fingido y había tenido uno de verdad. Y ahí, al final, la tercera entrevista le revela que fue él quien mató a Fyodor Pavlovich por odio y que Iván era el instigador. Porque recordemos que Iván había dicho voy a Chermashnia y hizo lo que el criado Merdakov le había indicado y ahí le dijo que era un hombre inteligente con el que hablaba y Iván no lo interpretó así, pero esa misma noche salió y estuvo vigilando a su padre en el escondido y después se arrepintió de haber hecho eso y después cuando se iba a Moscú dijo soy un miserable. Como arrepentido de haber dejado a su padre solo con con el asesino acechando, el monstruo, el hijo de la humedad, en Merdakov, que iba a matar a su padre. Y ya le confesó, le mostró los 3.000 rublos que tenía escondido y de dónde podía sacar 3.000 rublos en Merdakov, cuando era una miseria lo que ganaba como cocinero de Fyodor Pavlovich. Entonces tenían que ser necesariamente el robo, el asesinato y robo tenía que ser de parte de Merdakov. Y Mitya era un inocente que se le acumulaban las pruebas en contra de él y no tuvo ayuda de nadie y al final lo condenaron a él. Entonces en esta tercera entrevista Merdakov reconoce que había sondeado a Iván para ver qué quería, si quería la muerte de su padre o la vida. Y Iván le contestó que con su huida, le contestó que quería que mataran a su padre. Entonces instigó a Smerdyakov y el Iván salió de la casa, se dirigió a su casa, salió de la casa de Smerdyakov y se dirigió a su casa y en el y se le apareció el diablo, de lo que vamos a hablar más adelante.